¿Sabías que hubo una ciudad en el mundo que decidió dejar de depender por completo de Microsoft y migrar toda su infraestructura a Linux? No, no es una teoría conspirativa, pasó de verdad. Y no fue cualquier ciudad, fue Múnich, Alemania. Esta es una historia un poco rara sacada de internet, prácticamente un triángulo amoroso entre una ciudad, Linux y Microsoft. Antes de empezar, me presento, yo soy Sku. Y esta historia se remonta hace algunos ayeres, en el año 2003, al otro lado del mundo, en una pequeña ciudad amante de las salchichas. Ahí nació una idea que, dependiendo a quien le preguntes, fue revolucionaria o completamente arriesgada. Un poquito de contexto para que te interese más la historia. En Múnich, Alemania, allá por 2003, tuvieron un problema con el vencimiento de sus licencias. Las licencias de Windows NT 4.0 estaban llegando a su fin y tenían que tomar una decisión. Pero solo había dos caminos: actualizar todo a Windows XP o migrar a un sistema operativo de código abierto basado en Linux. Y aquí es donde comienza este triángulo amoroso. Mientras el ayuntamiento de Múnich se preparaba para cambiar toda su infraestructura, invirtiendo 30 millones de euros en investigación y evaluación de software tanto privativo como de código abierto para concretar esta transición, Microsoft por su parte estaba haciendo de todo para evitar que esta relación se terminara. No solo estaba en juego la pérdida de millones de euros en licencias de Windows y Microsoft Office, también era un golpe en el orgullo, porque en esos años Microsoft era un gigante, un monopolio en la informática personal. Prácticamente cualquier computadora usaba Windows y por ende Microsoft Office, y que una ciudad entera decidiera rechazar todo eso era un golpe bajo, muy bajo. Aún así, esto me recuerda algo más reciente, porque Microsoft sigue siendo un monopolio y China quiere dejar de depender de él. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Pero continuando, Microsoft, en un intento desesperado por no perder a Múnich, hizo algo que muy pocas empresas harían: envió al propio Steve Ballmer, sí, el CEO de Microsoft en ese entonces, directamente a la ciudad. Habló personalmente con el alcalde e incluso se dice que interrumpió sus vacaciones en Suiza solo por ello. Tan importante era evitar que Múnich se fuera con Linux. No solo eran millones que estaban en juego, lo verdaderamente grave para Microsoft era que algo más grande se estaba gestando tras de bastidores, pues en ese momento el software libre comenzaba a alzar la voz. Ubuntu saldría el año siguiente, en 2004, y ya existían pesos pesados como Red Hat o la alemana SUSE. Todo esto hacía que ocurría en Múnich no fuera solamente un caso aislado, sino el inicio de una batalla entre Microsoft que podía perder, y si eso pasaba, todo el movimiento del software libre y las distribuciones Linux podrían salir fortalecidas. Y aunque muchos decían que esta idea era una locura, Múnich lo tenía claro. Sabía que no podía lanzarse a lo tonto. No era simplemente un cambio drástico, una decisión impulsiva de vámonos con Linux a ver qué pasa. No, los millones invertidos no fueron para experimentar, fueron para investigar. Estudiaron a fondo, compraron software privativo y software libre, hicieron cálculos, evaluaron licencias, presupuestos, se preguntaron: ¿vale la pena seguir pagando por XP o es más conveniente apostar por Linux? Y así fue como llegaron a una conclusión sorprendente: crear su propia distribución basada en Linux, una distro llamada Linux, que sí, es una abreviación de Linux y Múnich. No tiene mucha ciencia, pero ojo con esto, estamos hablando del 2003, Ubuntu ni siquiera había nacido, era apenas una idea en pañales. Red Hat y SUSE ya existían, sí, pero todavía estaban en una etapa muy temprana, así que sí, este cambio fue muy valiente, y si lo vemos con los ojos de hoy quizás suene más sensato, pero en aquel entonces estaban apostando todo, en un entorno donde la terminal era la norma, donde la experiencia del usuario no era nada amigable, y para rematar, reemplazaron a Microsoft Office por OpenOffice, que en esa época iba en su versión 2.0, sí, literalmente un bebé en pañales. Y aún con todo en contra, con la presión de Microsoft encima, Múnich decidió seguir adelante con el proyecto. El objetivo era claro: migrar 15.500 equipos del gobierno local de Windows a su propia distro basada en Debian. Pero esto no solo trataba de cambiar el sistema operativo, querían transformar todo su ecosistema. Adiós Microsoft Office o OpenOffice, adiós Outlook, bienvenido Thunderbird, y así uno por uno fueron reemplazando cada pieza del rompecabezas digital. Oye, espera un poco, ya que llegaste a la mitad del video, te recuerdo que debes de suscribirte, darle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que hacemos video nuevo, además de dejar tu me gusta. Hey, y no se te olvide comentar si quieres alguna otra historia relacionada a Linux.
Igualmente, si quieres que hablemos de algún tema en específico, yo no lo voy a leer, obvio, pero el gato puede, ¿eh? La migración fue lenta, muy lenta. Entre 2004 y 2013 trabajaron sin descanso, adaptando sistemas, capacitando personal, enfrentando resistencia interna y externa. Y claro, resolviendo 1001 problemas de compatibilidad, porque sí, no todo era color de rosa. Pero en 2013 se declaró un éxito parcial. Más del 80% de las máquinas ya usaban Linux. Y no solo eso, los mismos responsables del proyecto reconocieron haber ganado algo muy valioso: libertad en las decisiones relacionadas con el software, mejoras en la seguridad y sobre todo un ahorro de casi 12 millones de euros. Pero aún así, esta nueva relación entre Múnich y Linux no iba a durar tanto, porque aunque en los papeles Múnich aseguraba estar en uno de los mejores momentos tecnológicos, Microsoft regresó al ataque. En 2013, la empresa presentó un informe donde afirmaba lo contrario a Múnich. Decía que según ellos, la migración a Linux no ahorró dinero, sino que les costó más de 60 millones de dólares. Y justo un año después, en 2014, el panorama político cambió. El gobierno local fue tomado por una coalición entre el SPD y el CSU, es decir, socialdemócratas y cristianodemócratas. Y adivinen qué, el proyecto para volver a Windows fue impulsado en parte por el cristiano demócrata Joseph Smith, aunque para ser justos no podemos culpar únicamente al CSU. Incluso la representante del Partido Verde en Múnich, Sabine Nallinger, también expresó preocupaciones sobre problemas en el intercambio de datos. Tal vez el problema no era Linux en sí, sino algo mucho más profundo: la persistente dependencia de Múnich hacia Windows. En un informe de la Comisión Europea en 2008 ya lo advertía. En el ayuntamiento todavía dependían de más de 300 herramientas administrativas especializadas, muchas de ellas sin alternativa a Linux. Y así, Microsoft logró su cometido: recuperar a Múnich. La ciudad volvió a abrazar a Windows en 2014. Se promovió nuevamente su uso, revirtiendo todo el proceso de migración hacia Linux, que falló. Principalmente creo que uno de los principales errores fue la decisión de crear su propia distribución. No solo era cuestión de buscar alternativas, sino también encargarse del desarrollo y mantenimiento de un sistema operativo propio, lo cual hizo todo mucho más complejo. En aquel entonces las distribuciones Linux no eran tan maduras como lo son hoy. Sin embargo, si esta decisión se tomara actualmente, el panorama sería muy distinto. Empresas como Red Hat o Ubuntu ofrecen soporte empresarial completo, haciendo que una transición así sea mucho más factible. Además, en el terreno de la ofimática, las alternativas han crecido exponencialmente. OnlyOffice, FreeOffice, WPC Office y todas estas suites hoy en día están muy completas, haciendo que el viejo OpenOffice parezca un niño jugando en el patio. El ecosistema de software libre ha crecido tanto que prácticamente cada necesidad ya tiene una alternativa en Linux. Y regresando al tema, en 2020 coincidió con las elecciones municipales en plena pandemia. Sin sorpresas, el SPD, que gobierna desde 1948, renovó su mandato con Dieter Ritter como alcalde. Pero la diferencia de 2014, esta vez la coalición no fue con la CSU, sino con el Partido Verde. Y entre las muchas decisiones tomadas por este nuevo gobierno, una de las más significativas fue volver a centrarse en los estándares abiertos y en el software libre. En otras palabras, dinero público, código público. Una especie de regreso espiritual a la decisión tomada en 2013, pero claro, el mundo ha cambiado mucho desde entonces. Para empezar, Microsoft ya no combate al software libre como antes. En segundo lugar, el movimiento del código abierto ahora tiene aliados muy poderosos. Red Hat fue adquirida por IBM, SUSE fue por un fondo de inversión, Google ha apostado fuertemente en el open source y hasta la propia Microsoft compró GitHub. Y en tercer lugar, las incompatibilidades entre sistemas operativos ya casi no existen. Con herramientas como Wine, Proton y otras, es más fácil que nunca ejecutar software de Windows en Linux. Sin embargo, este cambio dejó una cicatriz. Volver a Windows después de haber migrado a Linux le costó a Múnich 86 millones de dólares. Lo único que salió perdiendo en este triángulo amoroso entre Múnich, Linux y Microsoft fue Múnich. Y aunque me encantaría darles una conclusión clara y definitiva a esta historia, la verdad es que los detalles aún son escasos. Lo que sí sabemos es que
También en el año 2020, la Free Software Foundation le pidió al Ayuntamiento de Múnich que presentara un plan concreto para definir qué harían a partir de este momento, ya que aún tenían contratos activos con Microsoft que no podían romper de inmediato. Así que por ahora no pueden optar completamente por soluciones basadas en software libre. Y siendo honestos, no creo que Microsoft vaya a permitir que se le escape nuevamente una ciudad tan importante como Múnich. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Múnich volverá a los brazos de Linux o se quedará con Windows, pensando muy adentro de sí en el software libre que tanto le gusta? Yo soy Sku, y si te gustó esta historia de amor y desamor entre una ciudad y dos sistemas operativos, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte, echarle un ojo a los demás videos del canal. Es variado sí, pero con tal de que no te aburras lo hacemos posible. Y oye, si conoces alguna otra historia curiosa entre ciudades y sistemas operativos, déjala en los comentarios, me encantaría narrarla por ti. Nos vemos en el próximo video.